Iniciaremos la presentación con el repaso de las unidades con las que vamos a trabajar y la definición de equilibrio estable. A continuación, definiremos la estática, sus principios y los fundamentos del álgebra vectorial. Nos vamos a basar en el Sistema Internacional de Unidades para las unidades que se adoptan en el estudio y análisis estructural. Las longitudes se representan en metros o centímetros. La fuerza está relacionada con la longitud y masa por la segunda ley de Newton. Un kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 newton. Si aplicamos la relación inversa, un newton es equivalente a 0,10 kilogramos. Por lo tanto, consideramos que un decanewton, 10 newton, es equivalente a un kilogramo. Para garantizar el equilibrio estable de una estructura es necesario asegurar que se cumplan estas tres condiciones: equilibrio global, equilibrio de las partes y estabilidad de la forma. En el equilibrio global, mediante una adecuada combinación de vínculos, se debe garantizar la ausencia de movimiento respecto al plano de referencia, es decir, que no haya traslaciones ni giros. Si consideramos la estructura espacialmente, la ausencia de desplazamiento se garantiza con las ecuaciones de sumatoria de fuerzas igual a cero para cada uno de los ejes. De manera análoga, la ausencia de giros se garantiza con la sumatoria de momentos igual a cero para cada uno de los tres planos. En nuestro curso trabajaremos con estructuras contenidas en un plano, por lo tanto será un sistema bidimensional con ejes cartesianos, representando las abscisas en el eje horizontal X y las ordenadas en el eje vertical Y. Por lo tanto, las ecuaciones que garantizan la ausencia de movimiento son para los desplazamientos: sumatoria de fuerzas según X horizontales igual 0 y sumatoria de fuerzas según Y verticales igual 0. Y para los giros, sumatoria de momentos igual 0. Si tenemos aplicadas fuerzas que no coinciden con estas dos direcciones, podemos hallar su componente horizontal y su componente vertical mediante una descomposición. Recordemos que las fuerzas que representan el peso propio son verticales, son fuerzas gravitacionales. En las ecuaciones de sumatoria de fuerzas debemos considerar tanto acciones como reacciones. Las reacciones quedan supeditadas a los tipos de vínculos propuestos para la estructura. En el equilibrio de las partes, una estructura compleja se puede modelizar como un conjunto de subsistemas o unidades funcionales que se vinculan entre sí mediante conectores o vínculos. En el esquema podemos reconocer la representación de una estructura con varias unidades funcionales. Tenemos una cubierta que descarga sobre correas, las correas sobre vigas y las vigas sobre los pilares. El equilibrio de la estructura supone el equilibrio de cada subsistema o unidad funcional. No solamente cada unidad funcional, sino inclusive si quisiéramos analizar una parte de esa unidad hasta considerar el nivel molecular. Se debe cumplir las mismas ecuaciones que planteamos para el equilibrio global. Sabemos que toda estructura sobre la que actúan acciones y reacciones tendrá sus consecuentes deformaciones. Para que se cumpla la tercera condición, que es la estabilidad de la forma, se debe controlar que no se produzcan deformaciones excesivas y sean acordes a su función. Debe existir una deformación única, previsible y controlada por motivos de integridad, apariencia y confort. La estática pertenece a la rama de la mecánica, es la parte de la física que estudia las condiciones que cumplen todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que esté en equilibrio. Se aplican fuerzas a un cuerpo y no se produce movimiento, no hay traslaciones ni rotaciones. Estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre una estructura para que ésta permanezca en estado de equilibrio. Se basa en la hipótesis de rigidez o también conocida como hipótesis de las pequeñas deformaciones.
Supone la acción de un sistema de fuerzas actuando sobre un cuerpo ideal, indeformable, con rigidez y resistencia infinitas. Es decir, que no se tienen en cuenta las deformaciones de los materiales. Considera que la geometría de los cuerpos permanece invariable antes y después de la aplicación de las acciones y que es capaz de soportar cargas de cualquier magnitud. Se deben cumplir las tres ecuaciones del equilibrio estático que vimos recién. Sumatorias de fuerzas verticales igual a cero, sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, sumatoria de momentos igual a cero. En la realidad encontraremos estructuras que frente a la acción de un sistema de cargas se deforman, no son rígidas ni tienen resistencia infinita. Por lo tanto, admitiremos que esta hipótesis es válida solamente para aplicarla al estudio del equilibrio de las estructuras. Es precisamente en la deformación donde las estructuras alcanzan las tensiones internas necesarias para equilibrar las solicitaciones externas que se producen como consecuencia de las fuerzas que soportan. En la modelización y representación de acciones, consideramos las acciones actuando en forma estática, se aplican lentamente y permanecen en el tiempo. Representamos las cargas como fuerzas según un modelo físico, como vectores según un modelo matemático, y para realizar operaciones nos apoyaremos en los fundamentos del álgebra vectorial. Las características matemáticas de los vectores son el módulo o intensidad, el sentido indicado por la saeta, el punto de aplicación y la dirección o línea de acción. Desarrollaremos los 5 principios de la estática para operar con los vectores. Primero, ley del paralelogramo. El efecto de un sistema de dos fuerzas coplanares aplicadas a un mismo punto de un cuerpo rígido es equivalente al de una única fuerza que será la resultante del sistema, aplicada en el mismo punto y cuya dirección e intensidad quedan determinadas por la diagonal del paralelogramo que tiene por lados los vectores representativos de las dos fuerzas. Si a un cuerpo en reposo le aplicamos la fuerza F1, se desplaza. Una vez en la posición 1, aplicamos la fuerza F2 y se desplaza nuevamente, ahora a la posición 2. Si en lugar de aplicar F1 y luego F2 directamente aplicamos F, el cuerpo pasa de la posición inicial a la final. Habitualmente, en lugar de trazar el paralelogramo completo, trabajamos con medio paralelogramo, con lo que el orden en que se coloca la secuencia de fuerzas no modifica la resultante. Si F1 y F2 son colineales, es decir, comparten la misma línea de acción, la resultante F tendrá un módulo igual a la suma algebraica de los módulos F1 y F2. En este caso, la resultante de la suma vectorial coincide con la suma algebraica. En ambos casos, ya sea con fuerzas concurrentes o fuerzas colineales, el sistema F1 más F2 puede ser reemplazado por su resultante estáticamente equivalente, ya que producen el mismo efecto. Segundo, equilibrio estático. Es consecuencia del primero. Para que dos fuerzas aplicadas a un cuerpo se equilibren, es necesario que sean opuestas. Deben tener la misma línea de acción, el mismo módulo y sentidos opuestos. F1 y menos F1 son colineales, tienen el mismo módulo y sentidos opuestos, por lo tanto se equilibran. La suma de ambas da 0. El cuerpo en reposo sale de la posición inicial y regresa a esa misma posición. En definitiva, no tiene desplazamiento.
Si las fuerzas F1 y menos F1 no fueran colineales, se produce un giro, un momento antihorario que vale F1 por la distancia D, que es la distancia entre el par de fuerzas. Para que efectivamente el cuerpo esté en equilibrio, tiene que haber un momento reactivo horario que se oponga y anule al momento activo. Si analizamos la situación como una fuerza 1 aplicada en A, manteniendo el cuerpo sujeto como si estuviera clavado en B, el cuerpo gira en sentido antihorario alrededor de B. El momento activo tiene como valor la fuerza 1 por la distancia más corta desde B a la línea de acción de F1. Esa distancia D se mide en perpendicular desde el punto B a la línea de acción de la fuerza que genera el momento. Para que se cumplan las ecuaciones de equilibrio, en el punto B se tiene que aplicar una fuerza del mismo módulo y sentido opuesto a F1 y un momento reactivo horario que se oponga y anule al momento activo. Tercero, introducción o supresión de un sistema en equilibrio. Si a un cuerpo se le agrega o quita un sistema de fuerzas nulo, el estado del cuerpo no se modifica. F2 y menos F2 ya están en equilibrio. No modifica el efecto de F1. Del mismo modo, si agregamos F3 y menos F3, también un sistema nulo, tampoco modifica el efecto de F1 sobre el cuerpo. Cuarto, principio de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Toda acción que ejerce un cuerpo sobre otro implica que reciba del otro cuerpo una reacción de igual intensidad y dirección, pero sentido opuesto. Un cuerpo que ejerce sobre otro una tracción o una compresión recibe del otro cuerpo una fuerza igual y contraria, de manera que la acción y la reacción son siempre dos fuerzas iguales y opuestas. Si analizamos esta esfera con su peso propio representado por F1, es el plano de apoyo el que impide su desplazamiento vertical. Podemos sustituir al vínculo entre la esfera y el plano sustentante por la fuerza menos F1 que representa su efecto. Ambas fuerzas tienen sentidos opuestos y ejercen compresión. Si ahora analizamos un resorte del que cuelga una carga F1, la fuerza aplicada sobre el resorte encuentra su equilibrio en el vínculo que lo sujeta al plano sustentante. Análogamente al caso anterior, lo podemos sustituir por su efecto con la fuerza menos F1. F1 y menos F1 son fuerzas de igual magnitud, misma dirección y sentidos opuestos. En este caso son fuerzas de tracción. Quinto, teorema del deslizamiento de fuerzas. En lo concerniente al estudio del equilibrio, la acción de una fuerza sobre un cuerpo no cambia si se la hace deslizar sobre su línea de acción. Los tres esquemas son equivalentes en la medida que la fuerza F siempre esté considerada sobre su línea de acción. A partir de la hipótesis de rigidez, podemos suponer que el efecto de una fuerza sobre un cuerpo no varía si ésta se traslada sobre su línea de acción. Esto solo se aplica al estudio del equilibrio, no es válido para el estudio de deformaciones. Lo podemos analizar con el ejemplo del resorte que está sujeto al plano sustentante superior. Si se le aplica una fuerza F1 en su extremo, allí la deformación, el estiramiento, se produce en todo el resorte. Pero si la fuerza F1, que se mantiene en su línea de acción,
ahora tiene su punto de aplicación en algún punto intermedio del resorte, el estiramiento se produce entre el plano sustentante y la aplicación de la fuerza F1. No hay deformación en la parte inferior del resorte. Queda demostrado que este teorema no puede ser aplicado para el análisis de las deformaciones. No produce el mismo efecto la fuerza F1 actuando en diferentes puntos de la estructura. Considerar las fuerzas deslizantes sobre su línea de acción solo es válido para el estudio del equilibrio. Para poder realizar las operaciones vectoriales, establecemos dos planos de trabajo: el plano de situación y el plano operatorio. En el plano de situación se representa el esquema de la estructura mediante el análisis de tres modelos: geométrico, de vínculos y de acciones. Se grafican las proyecciones ortogonales de los distintos elementos estructurales representados a una escala adimensional M1. No se representan las fuerzas a escala ni se realizan operaciones vectoriales. En el plano operatorio se realizan las operaciones vectoriales. Se representan los vectores libres de sus líneas de acción, pero con sus direcciones, sentidos e intensidades. Se combinan en un polígono vectorial representado a una escala de fuerzas M2. En el ejemplo vemos diferenciados los dos planos que se trabajan en paralelo. En el plano de situación tenemos el esquema de la estructura, en la geometría de un pórtico biarticulado, con dos acciones representadas mediante dos fuerzas de 500 y 3000 de kN. Estas fuerzas no están dibujadas a escala en este plano. En el plano operatorio tenemos la representación de la suma vectorial de las dos fuerzas aplicando la ley del paralelogramo. Aquí sí se representan sus módulos a escala. Operaremos con fuerzas que pueden ser colineales, como ya vimos, cuando comparten la misma línea de acción, concurrentes cuando las líneas de acción intersectan en un punto, y no concurrentes cuando las líneas de acción no tienen un punto en común, siendo un caso particular de estas cuando son paralelas. Vamos a trabajar con la composición, descomposición y equilibrio de fuerzas concurrentes con herramientas gráficas. Tenemos en el plano de situación las fuerzas F1 y F2 como representación de acciones sobre una estructura. Sus líneas de acción delta 1 y delta 2 son concurrentes en un punto del plano. En el plano operatorio vamos a hallar su resultante estáticamente equivalente mediante la composición o suma de las dos fuerzas aplicando la ley del paralelogramo. Para ello trazaremos la paralela a la línea de acción delta 1 y sobre ella dibujaremos el módulo del vector F1 a escala M2. A continuación trazaremos la paralela a la línea de acción delta 2 por el origen o por el extremo del vector F1. En este caso será por el extremo. Dibujaremos el módulo del vector F2 a la misma escala M2, ubicando su origen en el extremo de F1. La resultante Ft, que es estáticamente equivalente al sistema de fuerzas concurrentes F1 y F2, queda determinada por el vector que se traza desde el origen de la primera fuerza F1 hasta el extremo de la última fuerza F2. Quedan de esta manera determinados la línea de acción, el módulo y el sentido de la fuerza resultante. El módulo se mide a la misma escala M2 a la que se trazaron los otros vectores. En métodos gráficos es importante que el polígono vectorial tenga un tamaño razonable que permita obtener valores confiables que se miden a escala, por lo que se sugiere encarecidamente evitar dibujar polígonos vectoriales a escala de hormiga.
Para ubicar la posición de la fuerza resultante Ft en el plano de situación, se traza una paralela a su línea de acción delta t por el punto de concurrencia de delta 1 y delta 2. Se dibuja un vector Ft sobre ella sin escala. Cuando componemos fuerzas, el polígono vectorial está abierto. Si ubicamos un cuerpo con origen en F1, se traslada hasta su posición final en el extremo de F2. Lo mismo sucede si se traslada desde el origen de Ft hasta el extremo de Ft. Son sistemas estáticamente equivalentes, lo que nos permite sustituir uno por el otro. El sistema de fuerzas F1-F2 por su resultante Ft. En este segundo caso tenemos representada en el plano de situación una fuerza F con su línea de acción delta, que es concurrente con otras dos direcciones, delta 1 y delta 2. La fuerza F la vamos a transformar en un sistema equivalente de dos fuerzas con las direcciones delta 1 y delta 2. En el plano operatorio trasladamos la paralela a la dirección delta y sobre ella dibujamos el vector de la fuerza F con su sentido y su módulo a escala m2. A continuación trazamos paralelas a las direcciones delta 1 y delta 2 por el origen y el extremo del vector F, delta 2 por el origen y delta 1 por el extremo. Los sentidos de los vectores de las fuerzas F1 y F2 quedan determinados partiendo del origen de F hacia su extremo. Los módulos se miden a la misma escala M2. Si en lugar de trazar las paralelas a delta 1 y delta 2 por el origen y el extremo de F, trazamos ahora delta 1 por el origen y delta 2 por el extremo, se obtiene el mismo resultado, ya que se aplica la ley del paralelogramo. En la descomposición el polígono vectorial está abierto. Son sistemas estáticamente equivalentes que comparten origen y extremo. Podemos sustituir la fuerza F por un sistema de dos fuerzas, F1 y F2, tal como están representadas en el plano de situación. Si en lugar de descomponer la fuerza F buscamos su equilibrio mediante un sistema de dos fuerzas contenidas en delta 1 y delta 2, una vez trasladadas sus paralelas al plano operatorio, tenemos que garantizar que el polígono vectorial quede cerrado, es decir, que la sumatoria de fuerzas dé cero. Para ello, los sentidos de las fuerzas equilibrantes F1 y F2 quedan determinados partiendo del origen de F y regresando a ese mismo punto. El cuerpo en reposo sale de la posición inicial y regresa a esa misma posición. En definitiva, no tiene desplazamiento, está en equilibrio. La condición necesaria y suficiente para que un sistema de fuerzas esté en equilibrio es que sus direcciones sean concurrentes en el plano de situación y su polígono vectorial sea cerrado en el plano operatorio. Recordemos que en composición o descomposición de fuerzas, el polígono vectorial está abierto y cuando equilibramos, el polígono vectorial está cerrado. Para la composición de más de dos fuerzas concurrentes, podemos ir componiendo mediante resultantes parciales. Componemos dos de las fuerzas, por ejemplo, F1 más F2, y a esa resultante parcial le sumamos una tercera fuerza, por ejemplo, F4, y así sucesivamente hasta componerlas todas.
Para esta composición es indistinto el orden en la sucesión de las fuerzas. La resultante estáticamente equivalente a este sistema de cuatro fuerzas es el vector F representado en rojo. Queda determinada su línea de acción, su módulo y el sentido que va desde el origen de la primera fuerza trazada, F1, hasta el extremo de la última fuerza trazada, F3. Para ubicar la posición de la fuerza resultante F en el plano de situación, se traza una paralela a su línea de acción por el punto de concurrencia del sistema de fuerzas y se dibuja sobre ella un vector F sin escala. También podríamos haber construido el polígono vectorial ubicando todos los vectores uno a continuación del otro, respetando módulo, dirección y sentido. En el extremo del primero se coloca el origen del siguiente y así sucesivamente. Ahora sumamos F1 más F4. A continuación sumamos F2 y F3. Con esta nueva secuencia queda demostrado que a pesar de modificar el orden en la sucesión de fuerzas, se obtiene la misma resultante, compartiendo origen con la primera fuerza F1 y extremo con la última F3. Si en lugar de hallar la resultante quisiéramos equilibrar este mismo sistema de cuatro fuerzas, tendríamos que cerrar el polígono vectorial, obtener de esta manera el vector menos F. F y menos F tienen la misma línea de acción, son colineales, mismo módulo y sentidos opuestos. Si nos propusiéramos descomponer una fuerza F en tres o más direcciones, todas concurrentes en un mismo punto del plano de situación, nos encontramos con un problema indeterminado. Como solo contamos con el origen y el extremo de la fuerza F, solo podemos trazar dos paralelas, lo que deja incompleto el sistema y con valores variables según las paralelas que se tracen, como se puede observar el valor que se modifica para delta 1. Para poder resolverlo y completar el polígono vectorial, es necesario conocer los vectores de las fuerzas del sistema en las direcciones propuestas, exceptuando dos de ellas.